No sé si ustedes escucharon en las noticias que en estos 2 días hicieron 3, 4 grados, bastante frío en la ciudad, mucho más que en Ushuaia. Ushuaia estaba un poquitito más arriba y nosotros mucho más abajo. Así que vamos a tratar de ser breve. Para aquellos también que han quedado en casa, también queremos darle la bienvenida también a ellos, invitarles que vayamos a San Juan 15, desde el capítulo 1. Vamos a leer San Juan capítulo 15, versículo 1 al 4, vamos a leer. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra, que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por esta palabra tuya que hemos leído. Te pedimos en el nombre de tu Hijo que nos hables al corazón, que tú con tu Espíritu Santo nos ministres y nos hables conforme a tus propósitos, Señor. No dejes que ningún impedimento, Señor, se interponga entre tu palabra y nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret estamos totalmente dispuestos a escuchar lo que tienes para nosotros en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Es hermosa esta palabra, es muy conocida. El título dice: Jesús, la vid verdadera. ¿Sí? Y antes de comenzar o continuar con el desarrollo del mensaje, es importante que nosotros podamos entender qué significaba la vid para la gente que vivía en esa época, ¿sí? En Jesús, Él habla en primera persona. Él dice: yo soy la vid verdadera. Es decir, que Él le hablaba a los judíos de esa época hablando acerca de la vid. Saben que la vid, lo que nosotros también conocemos como parra, es el fruto, es una planta leñosa que crece. Yo no sabía eso, pero investigando, crece hasta los 30 metros de altura, ¿sí? Nosotros todos la hemos visto alguna vez. Las parras generalmente son no tan altas. Uno le pone un alambre para que la parra empiece a crecer, a extenderse. Pero ¿saben ustedes que esta planta podía crecer hasta 30 metros de altura de una forma irregular? ¿Sí? Así como nosotros la conocemos, empezaba a trepar y crece una altura bastante importante. Saben que los judíos, ellos tenían este fruto muy importante, o sea, era muy importante para ellos porque de ellos sacaban primero el vino, que es algo que nosotros conocemos, pero también sacaban el alcohol y también sacaban el vinagre, ¿sí? Cosas fundamentales para la cocina, para la conservación. Era una planta que ellos conocían perfectamente. Pero saben que hay 2 tipos de vid o 2 tipos de parras que crecían en aquella época. Era la silvestre y la que era la doméstica. Saben que la silvestre, que era una planta que crecía en el monte, en el campo, tiene la particularidad de tener frutos mucho más pequeños y duros. Y aparte de ser pequeños y duros, son amargos. Las hojas son mucho más gruesas, raspan y la hoja es demasiado verde, ¿sí? Estas ramas de la fruta silvestre son difíciles de comer, ¿sí? de la uva silvestre. En cambio, la otra uva, la cual ellos cosechaban, tenía otro tipo de cualidades. Y la cualidad más importante es que los frutos eran mucho más grandes y dulces, eran comestibles, ¿sí? Había de distintas variedades. La planta no crecía tanto, sino que iba creciendo de acuerdo a la necesidad de aquel que la sembraba. ¿Por qué hago yo esta distinción entre las dos? Ahora vamos a ver. Una planta, la silvestre, no tenía el cuidado de nadie, ¿sí? No tenía el cuidado de nadie. Sin embargo, la otra tenía el cuidado ¿de quién? Del labrador. Amén. Ahora sí vamos a leer San Juan 15:1 de nuevo. Y Jesús comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, que Él está dando una ilustración para que ellos entiendan que
este tipo de vid que el Señor Jesús habla de sí mismo, es una vid que tiene detrás un labrador, ¿sí? Y ahora vamos a entender por qué Jesús quiere poner a Jesús como el labrador. Saben que hay en San Juan, saben que hay una relación, no sé si ustedes han escuchado hablar que tanto en la antigüedad, tanto en Grecia como en la antigüedad en Roma, como en las culturas orientales, siempre se ha hablado acerca del maestro y del discípulo, ¿no? Siempre se ha hablado con importancia del maestro y también del discípulo. Y si se hablaba del discípulo, decían, ¿discípulo de quién es? Y hablaban del maestro, ¿no? Así pasó con Platón, Aristóteles, todos los que nosotros conocemos tenían un vínculo entre maestro y discípulo. En la cultura oriental también el discípulo que tenía una relación con su maestro trataba de aprender de por vida lo que el maestro le enseñaba, ¿sí? Esa relación que hay entre el discípulo y el maestro vamos a verla hoy nosotros también en esta pequeña parábola que el Señor nos está dando, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Hoy en día nosotros sabemos que un maestro va a enseñar al alumno conocimientos, ¿no? Uno va, le enseña un plan de estudio y el alumno tiene que aprender. Pero el concepto de discípulo y maestro en aquella época tenía un valor distinto. ¿Por qué? Porque había, más allá que un conocimiento, había una relación, había un vínculo entre el que enseñaba y el que aprendía. Exactamente igual el Señor a través de esta palabra nos está enseñando que tiene que haber un vínculo y una relación entre nosotros que somos sus discípulos y el Señor Jesús que es el Maestro. O como dice aquí, la vid verdadera que es el Señor Jesús y nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Ahora vamos a ir avanzando, pero eso es lo primero que nosotros tenemos que hoy aprender o poder tener en claro. Que el Señor Jesús está estableciendo a través de esta palabra cómo tenemos que ser nosotros como discípulos del Señor, ¿sí? Lo primero que hemos leído nosotros es que el Señor Jesús dice que Él es la vid verdadera. Saben que el Señor se establece a sí mismo como en otra porción el camino. Dice en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En esta porción Él lo vuelve a recalcar. Él dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, que Él se establece como el único medio para llegar al Padre. Es el único medio, ¿sí? Quiero aclarar esto porque quizá hay personas que del otro lado nos están escuchando y nos van a decir, todas las religiones llevan al Señor, todas las religiones llevan a Dios, los métodos que nosotros usemos no pueden llevar a Dios, pero nosotros sabemos a través de las Escrituras que solamente hay un camino al Padre, ¿sí? Y ese camino no son los sacrificios personales, no es el dinero, no es una iglesia con nombre y apellido, no es un pastor, sino es el Señor Jesús. Amén. Aclarado esto, nosotros sabemos que Él se presenta como yo soy la vid verdadera. Y ahora dice, mi Padre es el labrador. Saben que el labrador es aquella persona que conoce el fruto. No sé si usted alguna vez habló con alguien que es de campo, o alguien que sabe del campo, ¿no? Usted va, le pregunta y esta persona sabe del campo, cómo sembrar, cómo cosechar, cómo cortar, qué tiempo, conoce todo, conoce hasta la tierra, ¿no? Esa imagen le da al Señor, al Padre, es decir, a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestras vidas, el Señor sabe qué tipo de frutos somos nosotros. Saben que cuando nosotros venimos al camino del Señor, entramos al taller del Maestro. Hay otra parábola que dice, al taller del Maestro vengo. Hermosa esa palabra, pero en este caso dice que el Señor es el labrador, es decir, que es aquel que va a poner la mano sobre nosotros. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos desarrollarnos de la mejor manera. Y el otro día yo estaba investigando en internet y yo decía, tengo que poner un árbol que en mi casa dé unas frutas lindas, ¿no? Y empecé a buscar frutos y digo, bueno, puede ser un duraznero,
que dé durazno, un manzanero, un limonero. Y empecé a leer y me dio la curiosidad de cómo se hace para que una manzana crezca grande. No sé si usted vio que las manzanas que venden son gigantes. Y leí que cuando están creo que es al primer o segundo mes de crecimiento, la hoja trae 3 manzanas. ¿Y qué hace no sé cómo le llama al horticultor, o el que cría las manzanas, labrador, bueno, vamos a usar labrador, ¿qué hace? Corta una de las manzanas y la tira, la desecha, es decir, la corta. ¿Por qué? Porque las siguientes 2 manzanas van a crecer más grande y van a absorber toda la savia que va a ir por esa rama. Entonces el trabajo que va a tener el labrador es observar cuál de las manzanas está más crecida, la más cortita, la saca y sigue con la siguiente rama. Es decir, y después intenté averiguar del durazno, tiene otra metodología, la uva tiene otra metodología, es decir, que el labrador tiene que conocer. Y el objeto del labrador de cortar esa rama, ¿para qué es? Limpiarla para que lleve fruto y lleve más fruto y para que esa fruta crezca, ¿sí? Eso lo leí hace un tiempo y hoy ahora cuando estamos leyendo esto, tiene que usted acercarse o hacer memoria de eso. ¿Qué dice el versículo 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Amén. Ese es el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. En nuestras vidas hayamos tenido nosotros un día de convertido o hayamos tenido años de convertidos, el Señor hace ese trabajo en nosotros. Él nos observa, mira si tenemos fruto, nos limpia para que llevemos más fruto. ¿Sabe que eso a mí me hace dar una tranquilidad de que nosotros, estando en las manos del Señor, el Señor nos va a hacer llevar más fruto? Y uno va a decir, ¿qué frutos el Señor quiere dar? ¿Cuáles son esos frutos que va a dar el Señor a nosotros? Vamos a dejar ahí un ratito San Juan y vamos a ir a Gálatas 5:22. Siempre uno va a leer esta porción de las Escrituras y necesariamente va a tener que ir a Gálatas, porque en Gálatas el apóstol nos enseña qué tipo de frutos tenemos que dar nosotros. El fruto que nosotros vamos a dar no es venir a la iglesia todos los martes, miércoles, sábados y domingos. El fruto que nosotros vamos a dar no es poner una ofrenda grande todos los días, sino que el fruto son frutos espirituales, que muchas veces no se ven, pero se pueden percibir. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 5:25? Capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que los frutos que el Señor pide son aquellos que van a surgir de esta acción que dice, aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿En qué? En Cristo. Es decir, que nosotros, renunciando a nuestra naturaleza, empezamos a dar fruto. Renunciando a lo que nosotros, por ser naturaleza carnal y pecaminosa, como dice la Biblia, empezamos a cambiar esos frutos de pecado por los frutos del Espíritu Santo. Saben que estos frutos que el Señor habla y que nombramos acá no pasan de moda. Saben que muchas veces deberíamos nosotros leerlo todos los días y empezar a ver cuál de estos frutos que menciona Gálatas son los que todavía no hemos dado. Podría yo leer, por ejemplo, el amor, el gozo. Hoy venía manejando y me acordaba de los frutos y digo, Señor, ¿cuál de estos frutos
todavía no he dado o cuál de estos frutos quisiera yo dar, ¿sí? Y me vino a la mente o al corazón el gozo. Saben que el gozo, muchas veces nosotros por la rutina, por la actividad, por la costumbre, muchas veces lo perdemos. Saben que el gozo que nosotros hablamos no es el de la gracia de estar todo el tiempo riéndonos como el guasón y mostrar cara de que está todo bien, sino que es una actitud distinta. Saben que yo digo, uno a la mañana se levanta, usted no sé a qué hora se levantará, 7, 7:30, quizás 7 menos cuarto, y sale a la calle. Pero saben, es distinto salir con el gozo del Señor, de saber que uno va en el colectivo, pero uno va con una actitud distinta. Vas con paz, vas con tranquilidad, vas sabiendo que ya encomendaste tu vida, tu día en las manos del Señor y que, no sé, toda la gente que va en el colectivo va con la cara así, va mirando el celular, va escuchando música, pero uno va con una actitud distinta. Muchas veces esa actitud no tiene que ver con que cobré 2 veces más el sueldo o que me van a dar un aumento en el trabajo. No, porque uno va al trabajo a esforzarse, a trabajar, a que te reten, a que te miren mal. Uno va al trabajo a enfrentarse a la rutina diaria. Pero sin embargo, el gozo del Señor a nosotros nos hace tener una actitud distinta. Amén. El gozo del Señor, por ejemplo, cuando servimos. Muchas veces nosotros en el servicio en la iglesia, cuando éramos más jóvenes en el camino del Señor, uno iba y lo hacía con todas las ganas. Pero van pasando los tiempos y uno a veces dice, pero Señor, antes me encantaba ir al baño a lavar y no tenía problema. Hoy en día me cuesta un poco poder acomodar una silla. Si usted se siente de esa manera o ha sentido eso, no es que esté mal, sino hay que decirle, Señor, hay un fruto que quisiera dar un poco más. Quisiera que el gozo tuyo crezca un poquito más en mí. Usted sabe qué fruto es aquel que necesita dar. Usted sabe qué fruto es aquel que tiene que producir. Saben que es muy triste, porque me ha pasado o nos ha pasado a muchos, seguramente usted también, de no visitar a una persona por mucho tiempo. Pero cuando la visita otra vez, usted sabe que está tal cual la persona o tal cual está su vida como hace 10 años, 15 años. Y uno le pregunta, ¿y qué hay de nuevo? No, sigo haciendo lo mismo, sigo yendo a la iglesia sin dar fruto, sigo haciendo esto sin... Es más, uno va y ve la casa y está tal cual la casa estaba hace 10 años. Es decir, que no ha cambiado. Imagínese usted en el camino del Señor. ¿Qué pasaría si usted hoy se encuentra con su yo hace 5 años atrás, hace 3 años atrás, hace 10 años atrás? Y usted dirá, Gustavo, ¿qué estás haciendo de nuevo? O vendrá el Gustavo del pasado acá y dirá, ¿qué estás haciendo de nuevo? ¿O qué fruto has dado de nuevo? Y no, todavía sigo peleando porque me falta la fe, todavía sigo dudando de que si el camino del Señor es el correcto. ¿Se imagina no dar fruto? ¿Saben que hoy en día el Señor nos dice a través de esta palabra que nosotros tenemos que dar fruto? Es inconcebible que un cristiano no dé fruto. Amén. Yo le quiero traer esta palabra porque creo que es algo que yo también he pensado, lo he sentido y creo que el Señor a través de esta palabra nos habla, no importa el tiempo. ¿Sí? Volvamos de nuevo a San Juan a 15:4. Y hay algo que el Señor nos dice, que es el versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor dice así, ustedes no pueden dar fruto solitos, afuera de mí. Ustedes tienen que permanecer en mí. ¿Se imagina usted si a una uva usted la saca y la pone en el freezer? Por más hermosa que esté, la fruta se va a empezar a secar, a marchitar, ¿no? Si uno la saca de la vid, esa fruta empieza a decaer.
¿Se imaginan nuestras vidas fuera del Señor Jesús? Si nuestra vida está fuera y nosotros nos alejamos, vamos a empezar a sufrir el efecto del tiempo, del desgaste, y vamos a ver que nuestro fruto se va a empezar a secar. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Sí? Esta palabra es hermosa porque nosotros, si usted quiere subrayar y subraya la Biblia, ponga permaneced en mí. Es una orden que el Señor nos da, permaneced en mí. ¿Y cómo se permanece en el Señor? ¿Cómo es que nosotros permanecemos en el Señor? Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es del sarmiento. Vieron que acá dice que el pámpano es como el sarmiento, que cuando el sarmiento crece, ¿cómo es? Dicen que el sarmiento es frágil, la hoja es frágil y dócil, ¿no? ¿Saben que una de las cualidades que el Señor quiere que nosotros tengamos para permanecer en Él es la docilidad de carácter? Que nosotros podamos ser humildes para que el Señor trabaje en nosotros. La humildad es fundamental para que nosotros podamos ser educados en el camino del Señor, para que seamos discípulos del Señor. No hay un discípulo que sea soberbio. No sé cuántos de ustedes habrán visto esas películas japonesas generalmente, donde el maestro con los bigotes largos así, primero le hace una prueba de carácter al discípulo, ¿no? Lo pone a lavar, creo que Miyagi también hace lo mismo, lo pone a lavar, a limpiar, es decir, que lo somete a su propio orgullo. Saben que a nosotros, mientras nosotros estemos dóciles en el camino del Señor y digamos, Señor, transformame, moldeame a lo que vos quieres, vamos a ver que nuestro carácter va a ser moldeado de acuerdo a lo que el Señor nos dice, ¿sí? Recuerden ustedes, cuando vean la vid, van a ver ustedes las hojitas chiquititas que son los pámpanos que empiezan a crecer y a enrollarse un poquitito. Son dóciles, usted lo puede sacar y poner en otro lado para que crezca derecho. Ese es el carácter que tenemos que tener. Permanecer entonces es mantenernos dóciles al trato de Dios. Permanecer también significa buscar la savia. ¿Qué es la savia? La savia es aquello que va a venir por las ramas, va a llegar a nosotros y nos va a dar crecimiento, ¿sí? En otros pasajes de la Biblia habla acerca de la leche, ¿sí? De la leche que nos hace crecer, ¿sí? Que nos hace madurar. Saben que buscar la savia del Señor es buscar esa relación y ese vínculo con Dios. Usted, por más que esté cerca del Maestro, pasa mucho con usted, no sé si ha pasado, usted si tiene niños chicos, ha pasado de que uno va a ver al maestro y si el maestro no tiene llegue con los niños, no tiene el carisma, el niño no lo quiere a su maestro, va a ver que el niño le cuesta ir, ¿no? Le cuesta aprender. Por más que esté todo el año al lado del aula con el maestro, no va a pasar nada, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El maestro tiene que acercarse al alumno y el alumno tiene que buscar de la esencia del maestro para que aprenda. Lo mismo con el Señor Jesús. Nosotros tenemos que buscar la esencia de Dios, buscar esa savia que la vid verdadera nos va a dar. Amén, es decir, buscar su palabra, leer las cosas de Él, escuchar música que el Señor habla, porque el Señor te va a hablar de las maneras que uno menos espera. Amén. Permanecer también es tomar su palabra, es decir, ver lo que el Señor dice a través de sus evangelios, y leer lo que dicen sus dichos, sus enseñanzas, sus promesas. Cada una de las palabras que el Señor virtió también es permanecer, es decir, estudiar. Saben que nosotros tenemos que estudiar si usted está en su trabajo, sea el trabajo que sea, usted tiene que capacitarse, ¿sí? Usted tiene que seguir aprendiendo. Si usted es albañil, tiene que aprender cómo hacer primero, cómo hacer un encofrado. Segundo, cómo hacer el cemento. Siguen siendo albañil, bueno, va a tener que aprender cómo hacer ahora una base. Si usted está en la panadería, va a comenzar a hacer chanchito, después especialidades. Si usted está en el trabajo que sea, va a tener que instruirse, ¿verdad? Va a tener que mejorar su trabajo para hacerlo o más rápido, o mejor,
o hacer un trabajo mucho mejor, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en el camino del Señor. Nosotros tenemos que aprender de su palabra, buscar quien te enseñe, buscar qué palabra conocer constantemente. Eso es permanecer. Amén. No quiero alargarme más, había prometido que no iba a alargarme más. El Señor dice en el versículo 5, vamos a leer un poquitito más, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Sería triste que nosotros seamos quitados de la vid, ¿sí? ¿Qué nos quita de la vid? ¿Qué es lo que puede pasar en nuestras vidas que nos quita de la vid? Saben que nosotros podemos enfrentar muchas situaciones, usted puede estar afrontando situaciones ahora que nos desgasta. Acuérdese de todos los frutos que hemos visto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Saben que la paciencia no es forever, la paciencia no es por siempre. La paciencia, ¿qué tiene que pasar? Suceder una situación difícil y recién uno la pone por práctica, ¿no? Entonces, cada una de las situaciones que nosotros enfrentemos, sea económica, sea espiritual, va a ir poniendo nosotros en ese papel de decir, ¿me alejo del Señor o no? La decisión que usted tiene que tomar es permanecer, ¿sí? Puede pasar desilusiones. Muchas veces nosotros nos desilusionamos del Evangelio, del camino del Señor, de las palabras que nos dieron, de las personas que están delante, ¿sí? Uno puede sentirse desilusionado de mí, de la pastora, y uno dice, oh, el Evangelio no es lo que yo esperaba. Esas desilusiones también pueden pasar. Pero saben que el Señor dice, permaneced en mí, ¿sí? En Él, no en una iglesia, no en una denominación, no en una religión, no porque mi hermano, mi hermana, mi cuñado deje de venir a la iglesia, yo voy a sentirme desilusionado y también seguir el mismo camino. Amén, permanecer. Entonces, cuando usted se sienta atribulado, se sienta cansado, sienta que está perdiendo las fuerzas, lea los versículos del capítulo 15, va a ver que el Señor dice, permanezcan en mí, que yo les prometo que voy a permanecer en ustedes. Es una promesa que el Señor nos da, amén. En el 7 dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Amén. Esta promesa es una promesa de la permanencia. Amén. Es decir, que nosotros debemos permanecer en Dios para que esto se cumpla. No es una cajita de deseos de decir, bueno, yo vengo a la iglesia, por eso el Señor me va a bendecir, me va a glorificar, voy a conseguir trabajo, No, ¿sí? El Señor dice, vamos a permanecer en Él. Permanecer es dar frutos. Amén. Eso es lo principal que el Señor quiere. Amén. Entonces, para ir terminando ya, hay una palabra más que quiero leerlo. El 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Saben que el Padre se glorifica cuando nosotros damos fruto, cuando nuestra vida da fruto. Muchas veces nosotros no tenemos que pararnos delante de un púlpito para decir yo doy muestra de que tuve fe, ¿sí? Sino cuando nosotros hablamos con alguien en el trabajo, en nuestra familia y mostramos que tenemos fruto de paciencia, de gozo, cuando tenemos fe, cuando somos sobrios al tomar decisiones, cuando sabemos nosotros confiar en Dios, cuando tenemos esos frutos, es que el Señor se glorifica, ¿sí? No es que nosotros vamos a darle la gloria a Gustavo, a Elba, a Rosita. No es la gloria para nosotros, sino para el Señor. Cuando alguien diga, ¿qué le pasó a este muchacho que ha cambiado?
Este muchacho tiene, ustedes vieron como algunos dicen en el mundo, tiene ángel. Él tiene un carisma, ¿no? Todas esas palabras usan. Pero nosotros sabemos que lo que es el fruto del Espíritu Santo que va a brotar de nuestras vidas. Amén. El perdón también es un fruto. El amor. Cada uno de esos frutos tienen que ser en usted ahora una necesidad. Una necesidad como cristiano. ¿Qué dice el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto, y de esta manera seáis así mis discípulos. El discípulo que no lleva fruto, lamentablemente no es discípulo. No podemos ser discípulos que estamos en primer año, repetimos primer año, volvemos a repetir el primer año, y nos llevamos a marzo y volvemos a repetir el primer año. Amén. Usted tiene que ser un discípulo que año a año va avanzando en el camino del Señor y va dando más y mejores frutos. Amén. Le invito a que se ponga en pie. Y que recuerde que el Señor dice también en otra porción que Él ya nos ha hecho libre. Sí, Él nos ha hecho libre del pecado. Él nos ha hecho libre, Él nos ha llamado a libertad por medio de Jesucristo. Pero para que nosotros permanezcamos en esa vid, para que nosotros estemos sujetos a Él y demos entonces frutos. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y antes de hacer una oración quiero hacer un llamado a aquellos que quizás están en internet, quizás nos están viendo y es la primera vez. Déjeme decirle que los frutos que uno da de ser mejor persona, de ser más esforzado, de tener un mejor carácter, no son nada si es que nosotros no lo hacemos tomados de la mano del Señor Jesús. Ese es el primer paso y fundamental, que nosotros le digamos al Señor: Señor, yo quiero ser discípulo tuyo, pero para eso quiero entregar mi vida. Entonces, si vos estás del otro lado y querés realmente dar frutos de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, cada uno de estos frutos, entonces te invito a que cierres los ojos y repitas esta oración después de mí. Padre Celestial, yo reconozco que mi vida no ha sido la correcta. Yo me reconozco pecador, pero me arrepiento de mi vida, de los pecados de mi vida, y quiero que me limpies, que limpies mi corazón con tu sangre preciosa. Quiero que me hagas como hijo tuyo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre Celestial, ven a vivir a mi corazón y toma control sobre mi vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, cada uno de nosotros que sabemos que el Señor Jesús es la vid verdadera y que nosotros debemos dar frutos, vamos a hacer una oración y vamos a decirle: Señor, tú eres aquel labrador que nos mira, que nos observa y que nos limpia para que llevemos más fruto. Padre, límpiame ahora, purifícame, Señor, y ayúdame a que mi vida dé mayores y mejores frutos. Padre, sustenta, Padre, nuestros brazos para que no decaigan. Sustenta nuestro ánimo para que no mengüe, Señor, sino que tú fortalezcas nuestra vida, nuestro espíritu, para que llevemos frutos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te pedimos, Señor amado, que no nos abandones, que con tu Espíritu Santo, Señor, constantemente nos estés instruyendo en verdad, con tu palabra, Señor, con tu palabra de verdad, para que demos, Señor, esos frutos que tu Espíritu Santo
va a dar en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, ahora yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de los que está aquí, Señor, que ha escuchado tu palabra, aún los que están en internet, Señor amado, que tú nos ayudes a dar mayores frutos, Señor amado, a permanecer en ti. Padre, en el grado que estemos, Señor amado, en la etapa que estemos transcurriendo de nuestro discipulado, Señor, ayúdanos a dar mejor fruto, Señor. El gozo quizás, la fe, la templanza, Señor, que es tan necesaria en nuestras vidas, la sabiduría, Señor, el amor, el perdón, tantos frutos, Señor, que mi vida necesita dar. Te pido, Señor amado, que empieces a generarlos en mí, para que seamos verdaderos discípulos. Pero sabemos, Señor, que de esa manera te glorificamos a ti, oh Dios, y solamente a ti. Padre, queremos ser tus discípulos. Ayúdanos entonces a dar frutos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un